Shalom, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios y Comunidad Judía Nazarena de Derech Hashem. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente especial. Vamos a estudiar el concepto de Mesías dentro del judaísmo del Segundo Templo, específicamente en la época en que nuestro Santo Maestro vivió. Vamos a ver algo más. Muy bien. En Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? Bereshit. Bereshit. Muy bien. Está compuesta de dos palabras, Bereshit. Vamos a analizarlas. Bereshit en realidad son dos palabras. Be y luego Reshit. Se puede traducir, Reshit es principio, pero también es primicias. Y Be significa en. También significa lo mejor. Cuando ven ustedes Jeremías capítulo 2, versículo 3, van a notar que en ese pasaje las primicias se refiere al pueblo de Israel. Pero en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18, habla del Mesías y se refiere como las primicias de la creación. ¿A qué viene esto? Cuando ustedes abren un libro, lo primero que van a notar es la dedicatoria. ¿A quién va dirigido ese libro? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Pregunta rabínica, ¿la Torá a quién está dedicada? ¿A quién está dirigida? Está, y lo ven en la primera palabra, Bereshit. Ok. Si consideramos que las primicias, el título primicias, aplica a Israel, ¿a quién está dedicada la Torá? A Israel. Pero también en Colosenses capítulo 1 del 15 al 18 aplica a Yeshua, al Mesías. Entonces, ¿a quién está también dedicada la Torá? Al Mesías. Y ahí está. ¿Lo observan? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? También se puede traducir como para Israel y para el Mesías. Muy bien. Ahora, el libro de Lucas, la genealogía del libro de Lucas es diferente. Cuando ustedes estudian el libro de Mateo y Marcos, ¿hasta dónde llega la genealogía? Llega hasta Abraham. Llega hasta Abraham. Pero en Lucas es diferente. ¿Hasta quién llega? Llega hasta Adán. Muy bien. Fíjense, queridos hijos, que el nombre de Adán, Aleph, Dalet y Mem, es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Por ejemplo, son unas siglas que encierran un significado más. Por ejemplo, ONU. ¿Qué significa la ONU? Organización de las Naciones Unidas. ¿Están de acuerdo, hijos? Muy bien. Si aplica esto como acróstico, la pregunta rabínica es la siguiente. ¿Quiénes son los personajes más importantes de la descendencia de Adán? ¿A quiénes ustedes considerarían dentro del contexto hebreo, del concepto teológico hebreo? ¿A quiénes considerarían los personajes más importantes? Es posible que Lucas haya tomado el nombre de Adán como un acrónimo, conformado con las iniciales de los nombres de los 4 descendientes más importantes del primer hombre, es a saber, Abraham, David, Moshe y finalmente el Mesías. Ahora hablemos de la cosmología hebrea. Sin embargo, en el libro de Génesis, el universo es creado con la fuerza ¿de qué? De la palabra. O sea que la palabra tiene un poder creador. De hecho, nosotros podemos ser felices o infelices de la manera que nos comunicamos a nosotros mismos. Si somos unas personas que continuamente nos descalificamos,
maltratamos, nos criticamos, es muy seguro que nuestra vida sea triste. Pero si nosotros vemos el universo y el mundo de una manera diferente, de una manera optimista, y nos comunicamos de una manera optimista, nuestro espíritu se alegrará. Porque tal dice las Escrituras, este es el día que el Eterno hizo, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Observan? Y eso David lo escribió cuando era perseguido por Saúl. La persecución que hizo Saúl en contra del rey David duró aproximadamente 10 años. ¿Quién iba a estar contento? ¿Quién se le iba a levantar feliz cuando era perseguido por el rey para ser asesinado? David. Y David enfrentó la vida con optimismo. Entonces nos estamos dando cuenta que la palabra dabar tiene poder creador. En el arameo, y esto es importante, conózcanla también, es el concepto de memra. Memra, apúntenlo, porque ese concepto también es sumamente importante. Muy bien. Ahora, cuando analizan ustedes Juan 1:1, y esto lo vamos a enfocar ahora, vamos a enfocarnos ahí. En Juan capítulo 1, al versículo 17, ustedes van a notar, queridos hijos, que son 4 estrofas, son 4 segmentos. Muy bien. La primera estrofa o la primera parte del Salmo en el libro de Juan va del versículo 1 al versículo 5. Muy bien. Y habla precisamente de la dabar, de la palabra. En eso es su enfoque. La segunda, del versículo 6 al versículo 8, da el testimonio de un profeta. ¿Quién fue el testimonio de este profeta? ¿Quién fue? Juan el Bautista. Muy bien. Yahanán Hanabí. ¿Por qué este salmo, del versículo 6 al 8, se enfoca en el testimonio de un profeta? La razón de que se enfoca en el testimonio de un profeta es porque no existe mejor validación para una persona, para un siervo del Eterno que lleva una misión, más que el testimonio de un profeta. O sea, el testimonio de un profeta es importante para la validación. Porque recuerden, el Eterno no va a hacer nada si antes no se lo dice a sus siervos los profetas. Por lo tanto, la venida de Yeshua y su misión tenía que ser respaldada ¿por quién? Por un profeta. De ahí esto. En la tercera estrofa, queridos hijos, muy bien, habla de la luz. Muy bien, del versículo 9, habla de or en hebreo, de la luz. Muy bien. Y esto va del 9 al 13. ¿Por qué habla de la luz? Por ejemplo, Deuteronomio 30:16 dice, yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Eloa, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas. Muy bien. Lo mismo aparece en Levíticos 22:31, el Salmo 119 del 4, versículo 4 y Mateo 19:17. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo debemos entender el concepto de luz? El concepto de luz está muy relacionado a otro concepto que es el concepto de santidad. Vamos a analizar este concepto dentro del libro de Bereshit. Cuando ustedes ven del día 1 al día 6, van a ver constantemente que se repite una frase, y vio el Eterno que era bueno. O sea, que hay bondad. En toda la creación encontramos el concepto de bondad. Pero en el séptimo encontramos el concepto de santidad. O sea, hijos, que la bondad tiene dirección. La bondad es como una flecha. ¿Hacia dónde nos lleva la bondad? ¿Cuál es el blanco de la bondad? La santidad. O sea, el Eterno no quiere que seamos buenos nada más. El Eterno quiere y espera que seamos santos.
Ok, ahora, santidad siempre es representada en las escrituras como luz. Muy bien. Pero pregunta, ¿cómo puedo aprender bondad? ¿Y cómo puedo expresar la santidad? Respuesta, es a través de la Torah. Ahora aquí viene algo interesante. ¿Cuántos mandamientos están conformados en la Torah, de acuerdo a la tradición rabínica? ¿Cuántos mandamientos son? 613. Muy bien, 613. Y cuando el Eterno crea la luz, dice lo siguiente, Et Haor. Muy bien, vamos a aplicar de nuevo la interpretación Sot. Y vamos a ver la gematría. Aleph, 1, más Tab, 400. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Hei, 5, más 1, más 6, más 200. ¿Cuánto da en total? 613. O sea, cuando el concepto de Et Haor es el concepto de la Torah. O sea, ¿qué se creó en la luz? En el sentido físico, la luz. Pero en el sentido teológico, Sot, la Torah. Ahora, fíjense que hay unas palabras bastante tristes que dice el libro de Juan. Vamos a ver estas palabras, ¿ok? Dice, Él era la luz de los hombres, pero los hombres, ¿qué pasó? La rechazaron. Muy bien. Y esta es una verdad triste. Nuestro pueblo, debido a un velo que el Eterno le puso, rechaza al Mesías. Todavía. Pero el pueblo que supuestamente lo acepta, el noble pueblo cristiano, también rechaza la luz. Porque la Torah es la luz. Ustedes saben que dentro de la teología cristiana, la Torah siempre es vista como un plan de salvación y siempre es visto como lo opuesto a la gracia. ¿Y qué hacen con la ley? Continuamente la rechazan. ¿Se cumple esto en ambos pueblos? Sí. Él era la luz de los hombres y la luz de los hombres fue rechazada. Y por último, la cuarta y última estrofa. Muy bien. Ok, que habla del capítulo 10, versículo 10 al 18. También está ahí. Muy bien, en la cuarta estrofa, queridos hijos, dice, y la Dabar puso su zuca entre nosotros. La Dabar puso su zuca entre nosotros. ¿Por qué dice eso? ¿Qué es zuca? ¿Qué es zuca? Zuca es la choza que se construye en la solemnidad de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Ahora aquí nos indica algo. Puso su zuca entre nosotros. Cuando se pone la zuca y se habita en ella, de acuerdo a Levíticos capítulos 22, en el día 15. Muy bien. Dice, y puso su zuca entre nosotros. Cuando ustedes ven, este es otro tema, ven la época en que nace Yeshua. Yeshua nace en el mes séptimo y de acuerdo a Juan, nace en el día 15, en el día en que se pone la zuca. Por eso es que cuando Miriam y su padre Yosef, la madre de Yeshua, Miriam, y su padre Yosef, van a Betlehem, no encuentran lugar. ¿Por qué? Porque el lugar estaba lleno de peregrinos. ¿A celebrar qué solemnidad? A celebrar en Jerusalén la fiesta de Sukkot. Muy bien. Por eso es que no había lugar, no tanto por el censo de Tiberio. Entonces tenemos en este salmo, queridos hijos, ¿verdad? En 4 estrofas, conceptos importantes
que aplican al concepto de Mashiach. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí. Si les gustó este humilde material, por favor, denle like. Y si tienen algunas preguntas, por favor, pónganlo abajo y lo vamos a compartir. Gracias. Esta conferencia está basada en el libro La salvación viene de los judíos, del autor Francisco Martínez. Puede adquirirlo en librerías de prestigio o en tiendas en línea. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta conferencia. Si le gusta este humilde material, por favor, compártalo. Eso nos ayudaría muchísimo en llegar a otras personas. Muchas gracias.